Dar uso a la grabación. Entonces, pues nuevamente, muy buenas tardes. Iniciamos entonces con esta sesión informativa del Comité Mexicano de Memoria del Mundo acerca de la convocatoria 2024 para el Registro de Memoria del Mundo México. Pues las dejo, entonces yo simplemente apago un micrófono, mi cámara y agradezco nuevamente tanto a la doctora Julia Tutoria como a la doctora Marta Romero su presencia esta tarde con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal, Marta? Y bienvenidos todos. Aquí tenemos un registro de 6 participantes el día de hoy. Si les parece bien, mi exposición es muy corta porque, bueno, como son pocos que asistieron, creo que nos daría bastante tiempo para hacer como una asesoría un poco más personalizada, que ustedes también nos expliquen cuáles son sus dudas en relación a la presentación de una propuesta en este año en la convocatoria al programa Memoria del Mundo de México. Entonces, para que todos estemos como en el mismo canal, me gustaría darles esta breve explicación que muy amablemente nos proporcionó nuestra colega Ana Lucía Macías Chiu, directora nacional de Desarrollo Cultural del Tecnológico de Monterrey, el Campus Monterrey, e integrante del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Bienvenidos todos y después de mi breve presentación me gustaría también un poco saber quiénes son ustedes, en qué institución se encuentran y si ya tienen pensado presentar alguna propuesta y cuáles son sus dudas. Así que bueno, vayan preparando un poco. También tenemos como apoyo a Marta Romero en el chat, quien en la medida que yo vaya hablando puede ir contestando sus dudas y entonces pueden adelantarse incluso en la medida que yo hable. Así que muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, el día de hoy tenemos esta sesión informativa para un poco dar un panorama de cómo presentar candidaturas al programa Memoria del Mundo de México. Como vemos, esta es nuestra agenda. Bueno, en primer lugar tenemos un panorama del programa, de qué es el programa Memoria del Mundo, muy breve. Después hablar qué tipo de patrimonio documental se considera parte del registro, ya sea nacional, regional o internacional. Después hablaremos un poco sobre la estructura del programa, cómo funciona. Después hablaremos un poco sobre el Comité Mexicano de Memoria del Mundo y al final ya nos centraremos en la convocatoria de este año. Bueno, como muchos de ustedes saben, el programa de Memoria del Mundo fue fundado en 1992 por la UNESCO, debido a que en ese momento que era, bueno, ya había pasado, digamos, la fundación de la UNESCO desde el 48 y con todas las complicaciones que empezó a haber en términos de pérdida del patrimonio debidos principalmente a guerras y otros conflictos, surgió esta idea de contribuir a la salvaguardia del patrimonio documental de la humanidad creando un programa de Memoria al Mundo y a su vez un registro que dio pie a una red muy extensa a nivel internacional de creación de comités nacionales y de comités regionales para establecer este programa con la idea de proponer un registro en el que se pudieran ir sumando todas las piezas, colecciones, acervos de valor en general patrimonial y documental, ya sea en bibliotecas, museos, en archivos principalmente, pero también en organizaciones no gubernamentales, en otros centros de documentación, etcétera. Y el objetivo, pues, es promover y desde entonces fue promover y proteger el patrimonio documental depositado en esas instituciones, tanto públicas como privadas. Y bueno, básicamente el programa Memoria del Mundo busca preservar, hacer accesible el patrimonio documental y crear una mayor conciencia de su valor, en síntesis. Bueno, en esta parte 2 sobre el patrimonio documental, aquí les presentamos algunos ejemplos de qué tipo de piezas documentales pueden proponer al programa Memoria del Mundo. Como ustedes ven, tenemos mapas, películas, códices, materiales gráficos, documentos digitales, como ahora, bueno, ustedes saben, pero también en el caso de América Latina ya se han registrado
piezas como piedras, o sea, todo lo que está en Guatemala, en Quiriguá, en la región de Quiriguá, se registraron todas las estelas que tienen información de esa época. Entonces, lo que queremos un poco aquí mostrarles es precisamente que vean ustedes, Es que tengo que salir. que vean ustedes el tipo de documentación y de piezas que pueden proponer. Si están viendo mi presentación, porque ya la perdí. Sí, Ah, sí. déjame buscarla porque yo ya la perdí. Sí, Bueno, a ver, sí se ve. Ahí haciendo un poco aquí haciendo aquí un poquito una pausa, me gustaría que nos se vayan presentando los participantes, por favor, mientras yo vuelvo a retomar la presentación a mi pantalla. Gracias. Podemos Tenemos, hacerlo en el orden en el que aparecen en mi pantalla. Bueno, a Daniel que ya nos hizo favor. Alejandra Gómez, por favor. Sí, sí, soy Alejandra Gómez Morín del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. ¿qué tal, Alejandra? Bienvenida. Hola, Julia, buenas tardes. Excelente que estén pensando en proponer algo desde el Archivo Gómez Morín. Ya nos contarás. Sí, sí, en esas andamos. Perfecto. ¿Quién más anda por acá? Silvia Salgado. Sí, buenas tardes, Julia. Hola. Marta, qué gusto de Ah, verlos Marta, ¿qué convivir. tal? Desde el Fondo Reservado de la Bien. Biblioteca Nacional. Excelente. Sí, está muy bien representada Sí, la sí, Biblioteca Nacional aquí. entonces, Sí, sí, Gracias, doblemente Silvia, por estar con representada. nosotros. gracias, Silvia. Encantada. Bueno, Sí. déjenme parar otra vez la presentación para seguir, porque la presentación va a continuar y me gustaría acelerar un poquito mi presentación, nada más darnos una breve panorama, ¿no? Entonces, estábamos diciendo qué tipo de piezas, colecciones, acervos podemos presentar en Memoria al Mundo de México, pero también a nivel regional e internacional, grabaciones sonoras, impresos, manuscritos y mapas. Yo les hablaba también de otros soportes, por así llamar, como las piedras, pero también hay otros países que han propuesto pues que piezas en papel antiguo, en hojas de palma, etcétera. O sea, dependiendo de los materiales en los que se ha registrado información, que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que piensa Memoria del Mundo? Es registrar la información que está en soportes que han ido incluso muy vinculados a la tecnología, ¿no? Como podemos pensar en las películas, los audiovisuales, las fotografías, por las que han pasado muchísimos tipos de tecnología. Bueno, ahora, la estructura del programa de Memoria del Mundo es prácticamente este que estamos viendo aquí sintetizado. A nivel internacional, además de que se fundó el programa, funciona registrando todo aquel patrimonio documental que tiene valor mundial y universal, un poco semejante a cómo funciona el patrimonio cultural, ya sea material, inmaterial. Lo mismo se hace a nivel del programa Registro Memoria del Mundo. A la fecha tenemos 494 registros y yo les recomiendo mucho que visiten la página web de Memoria del Mundo de la UNESCO a nivel internacional, porque pueden ustedes consultar ya esos 494 registros y en la mayoría de los casos descargar ya los formularios de nominación que también les ayudan un poco a ver cómo se justificó a nivel internacional esos registros. A nivel regional tenemos a la fecha, se tienen a la fecha 231 registros en toda América Latina y el Caribe, también en esta página web de MOULAC, de Memoria del Mundo Regional, se pueden consultar esos registros para darse una idea qué se ha presentado y qué se ha registrado. Y a nivel nacional, en el caso mexicano, se han registrado a la fecha 89 registros y también los pueden consultar en nuestro sitio web.
Bueno, aquí hay tres ejemplos. Uno del registro internacional, que es el Tratado de Tordesillas de 1494. Ustedes recordarán que es un tratado muy importante porque fue cuando se dividieron los territorios entre la corona española y la corona portuguesa, y ese tratado fue el que marcó precisamente los linderos. Y de ahí se origina que en América Latina gran parte de la pues la identidad que tenemos es nuestros países de habla española y de habla portuguesa, principalmente en Brasil. Tenemos como ejemplo en el registro regional 4 siglos de historia de una ciudad, perdón, las actas del Ayuntamiento de La Habana, que como aquí menciona, son del periodo colonial. Estas actas son bien interesantes porque fíjense, el periodo es una continuidad interesante, imponente, en decir que son actas que se preservaron muy bien entre 1550 y 1898, y son pocas las lagunas, por así decir, que hay de estas actas, pensando sobre todo en que pues Cuba es una zona húmeda y es una zona además del paso de huracanes. Por lo tanto, su preservación es digna de reconocerse y fue reconocida en el registro regional en este caso. Ahora, como ejemplo del registro nacional, se puso este caso del Archivo Histórico de la Diócesis de Texcoco, en el que se propuso también registrarlo como Memoria del Mundo, y aquí tenemos pues algunas características de este acervo que cubre el periodo de 1585 y 1930. Ahora, aquí hago una pausa para decir que normalmente en el registro internacional, regional y nacional no se registran bibliotecas completas, no se registran archivos, salvo honrosas excepciones como lo es la Biblioteca Palafoxiana, como lo son otro tipo de acervos, como este, por ejemplo, que sí se registran completo, a veces porque forman parte de un archivo más grande, o a veces porque su mismo valor es difícil decir qué parte de esta, por ejemplo, Biblioteca Palafoxiana vamos a registrar, y el comité en ese caso valoró que sí era pertinente registrar e inscribir en el Registro Nacional de Memoria del Mundo toda la biblioteca palafoxiana, pero normalmente es una excepción a la regla. Bueno, ahora el Comité Mexicano de Memoria del Mundo tiene como objetivo promover y difundir el programa, mantener el registro y además promover el envío de propuestas para el registro Memoria del Mundo. Asesora también en esta materia, por si alguno de ustedes requiere ya elevar, digamos, sus propuestas a nivel regional o internacional, también se les asesora, y fortalece la preservación del patrimonio documental en distintas actividades. Ahora, en concreto, ya para entrar en materia, la convocatoria 2024, que está abierta hasta el 30 de agosto de este año, tiene la finalidad de proponer nuevas inscripciones al Registro de Memoria del Mundo de México. Y esta convocatoria, como ustedes seguramente ya han leído las bases, pues convoca a las instituciones en general mexicanas que tienen digamos, piezas, archivos, bibliotecas o museos. Ya les dije, desde una pieza, una colección, un expediente, un conjunto de documentos, un conjunto de libros, en fin, una serie de, digamos, piezas documentales, o ya sea bibliográficas o de los soportes que vimos anteriormente, que tengan un significado e importancia nacional de acuerdo con el programa de Memoria del Mundo y sus directrices normalmente. Y en ese sentido, no siempre las instituciones mexicanas tienen claridad de qué proponer a Memoria del Mundo, y por eso se hacen estas reuniones como un poco para orientarles y decirles cómo acotar esas propuestas, cómo definirlas, qué es más valioso dentro de lo que ustedes resguardan como instituciones, etcétera. Y como ven aquí dentro de la convocatoria, se pide presentar máximo 2 propuestas por institución, y hacerlo antes del 30 de agosto de este año, antes de las 12 de la noche, por supuesto. Y bueno, la forma de presentar la propuesta, esto ya sí me detengo tantito, pues es obviamente llenar y enviar el formulario. Lo que ven ustedes, los anexos de la propuesta, tienen que cuidar muy bien que los van llenando.
y estructurarla con base en ese formulario, con las indicaciones que se les especifican. Tienen que entregar una memoria USB con el sobre debidamente identificado antes de la fecha límite. Eso se tiene que enviar directamente a la dirección que viene señalada. Y en ella tiene que hacer una presentación en PowerPoint de no más de 20 diapositivas, anexar fotografías e ilustraciones, muy importante en formato TIFF, GIF o JPG en 300 dpi, no más porque luego son muy pesadas y cuesta trabajo divulgarlas. E incluir por lo menos 5 fotografías que reflejen las características de lo que van a proponer, y también en los casos que aplique registros sonoros en formato Real Media, que es ahora como el estándar que se facilita compartirlo, ¿no? Finalmente, si se trata de películas o similares, se debe presentar una crestomatía o equivalente formato MP4. Esos son importantes también, que luego tienen dudas, ¿no? Y ya en formato digital, el USB con el sobre se entrega en los siguientes correos que ven aquí. Y aparte tienen que entregar físicamente el expediente impreso con material anexo, el sobre, etcétera, en la Cineteca Nacional con la oficina de Catherine Bloch, la presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Ahora, bueno, estas son las fechas importantes, como ya había mencionado, cuándo es el cierre de la convocatoria. Comúnmente la revisión de las propuestas la hace el comité entre septiembre y octubre, se dictamina en el mes de noviembre del mismo año y se comunican los resultados en diciembre para que las instituciones se preparen a lo que quieran, digamos, llevar a cabo de ahí hasta inicios del año siguiente, 2025 en este caso, en febrero aproximadamente. Un poco más, de febrero, marzo es cuando normalmente se entregan públicamente los reconocimientos. Se ha hecho en los últimos años ¿cómo se llama? En la Feria de Minería del Palacio de Minería, y es un evento bastante eh, pues lleno de prensa, muy llamativo, muy hermoso, porque además todos están celebrando su reconocimiento del registro. Es una forma de unirnos, digamos, para también promover la defensa del patrimonio y divulgarla, ¿no? Bueno, las referencias de esta presentación son estas de aquí y las voy a dejar aquí abiertas por si en lo que empezamos a platicar, porque aquí ya termina la presentación. A lo mejor me fui muy rápido en algunas partes y no me quise extender como en ejemplos de qué se ha registrado y eso, porque bueno, ustedes lo pueden ver. Entonces, más bien me gustaría que nos centremos en sus dudas, sus preguntas, y antes de empezar con dudas y preguntas de parte suya, me gustaría concluir la presentación de quienes están presentes el día de hoy acompañándonos. ¿Quién quiere presentarse? ¿Que falte? Sigue Sergio Arturo. Sí, Sergio. Un segundito ahorita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Arturo Conillo Escandón. He estado tomé el curso que dieron la semana pasada, muy amablemente dando mucha información. Yo no tengo posibilidad de presentar ningún registro. Estoy realmente aquí asistiendo y apoyando a Patricia Brambila porque ella tiene una propuesta para realizarlo. Entonces, para familiarizarme con todos estos procedimientos, entonces, no sé si se me permita, aunque no sea la presentación, que se presente Patricia Brambila, por favor. Claro. Gracias, Patricia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una propuesta. Yo soy del Centro de Investigación de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y el año pasado intenté hacer una propuesta, pero a final de cuentas no logré ingresar en tiempo y forma los documentos por cambio de dirección. Ahorita lo que estoy haciendo la propuesta es de una parte de un fondo documental que es en un movimiento de las escuelas de pintura al aire libre. Entonces, estuve en el curso y se me aclararon bastantes dudas. Estoy ahorita ya tomando nota acerca de los formularios, las fechas y todo, y para mandar toda la información.
pero por el momento pues es lo que estaría yo participando, intentando participar con una propuesta del Fondo Documental del Centro de Investigación de Artes Plásticas de Limba. Muy bien, qué bueno que lo mencionas, Patricia, porque no comenté que además de hacerlos, pues es obviamente un fondo documental, es muy viable que se presente, así que pues muy buena suerte. Muchas gracias. ¿Quién más Muchas está por gracias. aquí? Julieta García. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pues estamos aquí, no sé si logremos llegar a tiempo en las fechas para hacer la presentación, pero nos interesa del Archivo Histórico y Planoteca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH presentar algunos de sus fondos. No tenemos todavía preciso si el del arquitecto Donde o, por ejemplo, los planos de las zonas de monumentos, que son pues un formato, gran formato, y además son planos únicos por sus características. Entonces, pues más bien estamos como atendiendo esta sesión para aclarar algunas dudas que tenemos muchas y bueno, pues más adelante, si hay oportunidad, las compartimos. Muchas gracias. Perfecto, y les recuerdo que Marta Romero está apoyándonos también en el chat para preguntas específicas, entonces pueden irle haciendo las preguntas que gusten para que también no se le saturen al final. Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. ¿Quién más está por aquí, por favor? Angie. Bueno, Emanuel Ruiz. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo vengo, soy de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Vengo al nombre de la doctora Mercedes Sierra, que hoy, que no puedo asistir, me dijo que le apoyara. Tiene ella una propuesta para registro de murales, un descubrimiento de unos murales. Pues ahí va. Que encontraron en esa escuela. Decir que soy realmente no sé exactamente, yo se me acabo de incorporar a trabajar con ella. Entonces, tengo entendido que este proyecto a mí me dijo que le dijera y se te aviso cuando llegue por ahí. Trabajando desde el 2016, entonces esas fechas, y actualmente ya tienen dos muros ya restaurados. Está bien, chao. Y faltan todavía, son otros 4 muros por restaurar. Entonces, esa es como la propuesta que tiene. Y se ha hecho bueno, todo el proceso de investigación alrededor de estos muros. Emanuel, muchas gracias. Como que un poco entró una voz por ahí, pero traté de entender bien lo que nos comentas. 4 murales que se encuentran en la Facultad de Estudios de Cuautitlán, dices tú. Ahora, ¿estos murales son pinturas solamente? ¿Tienen texto? O puedes darnos una idea nada más breve de qué temas son y de qué años? ¿Me escuchan ahí? Sí, claro. Sí. Es que me estoy intentando conectar quiénes. Y si te funciona mejor el chat también, como tú digas. Sí, bueno, son unos, no están en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, están Ujú. en una escuela primaria aquí en Ciudad de México. ¿Y son de qué año y de qué tema, más o menos? ¿No? ¿De qué año son y qué temas, más o menos? Son aproximadamente de los años 50. Pero ahí mi Bueno, duda sería si son pintura mural o es el registro gráfico de la pintura mural. Es ambos, es el registro gráfico y es también la pintura murales. O sea, se hizo ya la restauración de los. O sea, estaban tapados los muros, varias capas, me parece que eran 7 capas de pintura, y se hizo ya o sea, ahorita está en proceso de restauración. Entonces ya se tienen 2 muros listos. Y se está trabajando junto con el Cencropam para hacer como todo este proceso. Entonces, pues hay como todo el registro
registro, bueno, todo el proceso de investigación en donde se tiene como una, de hecho, existe, previo a la restauración de los muros, se trabajó con una restauración digital de estos muros, entonces eso se cuenta, y bueno, es como lo que se tiene en el proyecto. Ok, Muy bien, gracias. pues digo, a reserva que Marta tenga alguna otra opinión. Aquí lo importante sería, Emanuel, que el Comité Mexicano de Memoria del Mundo no puede registrar los murales como tales, pero sí puede registrar la parte documental, en el sentido si hubo antecedentes de los años 50 en donde dan cuenta de cómo se hicieron esos murales y es documentación histórica. Eso podría proponerse sin duda, claro, haciendo toda la justificación del valor histórico, del valor que tienen esos murales, etcétera, pero los murales en sí no. Entonces eso sí sería importante porque es más bien una obra pictórica más asociada como al patrimonio cultural, ¿no? Y si Entonces, tienes en este alguna caso, duda ahorita, te recomiendo que lo platiques con Marta en el chat para que ella te vaya diciendo y si no, por ejemplo, puedes mandar una primer borrador propuesta al Comité Mexicano para decir qué les parece esto y ya asesorarte más puntualmente, ¿sí? ¿Te parecería bien? perfecto, perfecto, gracias. Dejo Bueno, el correo de la Secretaría del Comité en el chat. bueno, ¿hay alguien más que falte de platicar de dónde viene? Solamente Angie, pero no sabemos si anda por ahí. Ah, sí, no hay problema. Muy bien, entonces, algunas de ustedes no mencionaron qué es lo que les gustaría proponer. Por ejemplo, Alejandra Gómez Morín, Silvia, si pudieran compartirnos también cuál es su idea, qué les gustaría proponer, y así yo hago ya como un... Silvia, ¿tienes la mano alzada, por favor? Sí, yo tengo, bueno, una pregunta Sí. y dos posibilidades de propuesta. Pero bueno, entonces la pregunta es que escuché, tomé el curso de Memoria del Mundo en México la semana pasada. Fue muy rica la información, muy buena, porque me sirvió para ir llenando, para empezar a llenar ya el expediente que me gustaría proponer para la Biblioteca Nacional de México, que son los cantorales de la Biblioteca Nacional de México. Son 12 libros completos, no están mutilados, entonces están íntegros. Creo que podría ser una buena propuesta. Además de que parece que el interés de la institución está vivo, la directora ha mostrado interés por esta colección, entonces voy a hablarlo con ella para ver si es factible que se postule esta colección a la Memoria del Mundo en México. Entonces, bueno, por ese lado creo que lo tengo más o menos claro de cómo ir llenando el expediente. De hecho, la Biblioteca Nacional menciono que tiene ya postulados tres previos reconocimientos que fueron reconocidos, que bueno, Ujú, sí, claro, fueron reconocidos. Están los impresos del siglo XVI, está la colección La Fragua del siglo XIX. Y está el canto general de Pablo Neruda. Entonces, esos fueron en 2002, 2005 y 2016. Ahora yo estaría interesada en postular esta colección que creo que cumple bien todos los requisitos. Está digitalizada, está catalogada, se conoce, hay publicaciones, vamos, está en condiciones de ser postulada. Entonces, bueno, esa sería mi primera propuesta. Creo que es válida. Y hay otra que a lo mejor no es el lugar donde deba de preguntar, pero a lo mejor ustedes me pueden orientar, que es el archivo y que conoce Marta Romero, es el archivo histórico de la Facultad de Arquitectura, que ya tuvo el reconocimiento de México, de América Latina y el Caribe, y que ahora hay la intención de postularlo a nivel internacional porque ya hicimos el contacto con la Academia de San Fernando en Madrid, que es la academia madre de la Academia de San Fernando en México, y pues la intención es postularlo a nivel internacional.
Entonces estoy participando en estas dos eh, propuestas. No sé qué me puedan comentar al respecto. Ay, Silvia, con mucho gusto, muchas gracias y muy bien me parece tu propuesta de los cantorales. ¿De qué, más o menos de qué años son? O de, 1603 es el más antiguo, 1794 el más reciente. Son novohispanos. Bueno, hay dos sevillanos, pero la mayoría, el 10 son novohispanos y dos son sevillanos, pero usados en México en la época novohispana. Te perdimos, Yolia. Creo que sí. Pensé que era yo, pero creo que es ella. No, es Yolia. Bueno, yo le sigo. Sí. A mí me parece que los cantorales pues tienen toda pues sí, todo el soporte, ¿no? Necesario para hacer la presentación. Y para hacer la propuesta a nivel internacional es el mismo procedimiento que hemos hecho para las otras dos, ¿no? Solamente lo único que cambia es, y hay que tener eso en consideración, es el impacto que tiene lo que vamos a presentar a nivel mundial. O sea, ¿por qué esos cantorales, siendo novohispanos, tendrían un impacto a nivel internacional? Porque sería memoria del mundo, literalmente hablando. Perdón, a lo mejor no fui muy clara. Un proyecto es los cantorales de la Biblioteca Nacional y eso lo Sí. Ajá. propondría a nivel Sí, perdón, yo fui la y que, lo no, yo fui la que otro se confundió. sí, El de San Carlos, es igual, ajá. o sea, tendríamos que demostrar por qué es memoria del mundo y por qué le da identidad al mundo el perder esa parte del patrimonio cultural, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿qué necesitaría yo pedirle a la Academia de San Fernando concretamente? Porque Sí, ya me dijeron que, o sea, ¿qué quieres que te demos? Me dijeron, sí, ¿qué quieres que hagamos? Y entonces me dijeron, ¿puede haber una carta de los académicos de la Academia de San Fernando sí, bueno, diciendo te que, pueden dar una carta de apoyo, eso sí, pero depende de lo ajá, que te está pidiendo la convocatoria. O sea, hay que pegarse a la convocatoria y rellenar los puntos uno a ya, uno, ¿no? Más bien ellos te pueden decir si ellos vaya a llenar la parte histórica, ¿no? Que pues ellos dan fe que sí es así, etcétera, ¿no? Que avalen lo que ustedes están poniendo ahí desde la parte de España. de acuerdo. Bien, bueno, ¿Me muchas expliqué? gracias. ¿Sí me una Sí, expliqué? sí, disculpa porque me desconecté, pero perdón que me sacó el internet aquí. No te preocupes. Silvia, bueno, me estabas diciendo, Silvia, de los Perdón, sí, perdón, cantorales. Julia. Perdón, ay, no has acabado, discúlpame, Marta. También me parece que si lo van a proponer a nivel internacional, lo que España tenga que hable de San Carlos en su archivo puede entrar en la misma propuesta y así se fortalece. sí, sí, Ujú. ya tengo los expedientes Perfecto. y ya los revisamos y entonces ya tengo identificado qué material está en el archivo de San Fernando en Madrid que Ujú, habla de San Carlos. Entonces, esa parte ya la tenemos identificada. ujú. Sí, súper. Sí, Ya, Yolia, gracias. Gracias, Silvia. bien, Perdón. No, sí, muchas gracias, Silvia. gracias. Y bueno, a ti y a todos lo que les recomiendo, porque muchas veces se pierden de no revisar con cuidado los lineamientos de memoria del mundo. Prácticamente ahí es donde vienen como todos los argumentos que pueden ustedes identificar dentro de sus colecciones eh, para como resaltar el valor que tienen, ¿no? Entonces, sí es bien importante distinguir el valor nacional de si lo van a presentar a nivel regional y de si lo van a presentar a nivel internacional. Por eso apegarse a la convocatoria y a los lineamientos en general, pero a la convocatoria de cada nivel, ¿no? En el caso mexicano, yo veo muy viable los cantorales, sin duda, y simplemente es como cuestión de sentarse a redactar y a ir eligiendo la información que quieres usar y resaltar, como para que el comité vea y entienda el valor y se vayan cubriendo todos los puntos que pide el formulario. Esa sería mi recomendación. Si hay que arrastrar el lápiz, pero hacerlo, pues nada más con que lo hagas con cuidado
y sin hacer algo muy extendido, simplemente lo más sintético que se pueda. Y claro, eso sería una recomendación en el caso mexicano. En el caso del registro internacional, por ejemplo, un poco antes del 2015 estábamos pensando en el Archivo General de la Nación, donde yo trabajaba en ese momento, postular una nominación conjunta entre México, España y Filipinas para la NAO de la El Galeón China, de Manila, sí, me tocó de estar Manila, el en él. Galeón. Sí, Tú fuiste, creo, incluso, ¿te sí, me acuerdas? tocó Ah, estar bueno, en él. entonces, ¿te acuerdas cómo un poco era esa idea de, bueno, si vas a involucrar a otro país y a otra institución de otro país, muchas veces te dicen, sí, tú haz lo que quieras y yo más firmo. Esa es una opción, pero ellos sí te tienen que decir qué parte de la colección que se Ujú. complementa con la mexicana ellos van a postular. Eso es importante, sí, Sí, porque tiene que haber alguien de allá que, como decía Marta, que justifique el valor, en este caso mundial o internacional, de lo que se está proponiendo desde ese país. Entonces, ujú. sí, nada más piénsenlo, porque si ya la colección mexicana tiene elementos de valor internacional, no necesitas involucrar a ninguna otra institución, o sea, lo puede hacer la misma Facultad de Arquitectura, con apoyo tal vez tuyo, de quien requiera, porque muchas veces los documentos mismos dan fe de como todo, en este caso sería seguramente obras que se hicieron desde, o los arquitectos o desde México en otros países y por qué el valor. Y entonces ahí es un poco que le des todo el sustento para que sí sea aceptado a nivel internacional. Sin duda tiene mayor peso que una institución extranjera se involucre y si es complementaria, como tú dices, que son prácticamente afines o hermanas, entonces sí valdría la pena que se convenzan y si ya te están apoyando, pues nada más como que ellos identifiquen qué parte de los documentos eh, pueden integrar, porque se tienen que enlistar en la postulación. Como ven ustedes en la convocatoria, hay que describir qué es lo que se está proponiendo, acotar las fechas, o sea, exactamente decir los documentos de tal a tal año, los planos de tal a tal año, solamente, a lo mejor no todos. Entonces pueden hacer una selección o pueden decir todos los planos de tales años, de tales, tanto allá como acá se propone. Entonces, es un poco mi recomendación y ahí sí, como resaltar el significado a nivel internacional, es lo que sería la variante. Y pueden usar como base la que ya se presentó en el registro regional. Digamos, simplemente la van enriqueciendo, pero ya con el enfoque internacional. Esa sería mi recomendación. Bien, Sí, Silvia. gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, no sé si Alejandra, ¿te gustaría comentar un poco más la propuesta que les gustaría hacer o algo? Sí, gracias, gracias, Julia. Bueno, en realidad, todavía, bueno, el acervo general es el archivo y la biblioteca, ¿no? Ujú, ujú, Y nosotros a lo mejor no teníamos como muy claro porque queríamos proponer al archivo como mm. completo. Si no es posible, tendríamos que definir algún fondo o alguna colección del archivo, ¿no? Em, no sé, o sea, ahorita que te escuché, pues ya como que un poco puse freno y dije, bueno, ok, a lo mejor hay que entender exactamente, ¿no? Si se está queriendo proponer al archivo completo y no es posible, bueno, habría que redefinir una colección, ¿no? O, digamos, el archivo, una de las cosas que tiene, que para mí lo destaca, la parte de la correspondencia es que en general, bueno, hay una nómina casi de 7,000 nombres, ¿no? De personas con las que mantuvo correspondencia a lo largo de su vida, pero lo interesante de esta correspondencia es que tenemos la ida y vuelta. Ah, Entonces, eso pues posibilita poder tener pues la historia completa, ¿no? De un ujú, lado y del otro. Por ejemplo, es una característica muy particular del archivo, ¿no? sí, Gómez Morín tenía mucho cuidado en hacer una copia de lo que él escribía y no nada más
una copia de lo que escribía. Incluso a veces, si era una carta manuscrita, él escribía una copia para el archivo. Entonces, esa es una característica del archivo, pero, en fin, quien está llevando, o sea, quien está llevando ahorita este tema, quien está coordinando este trabajo para la propuesta del Centro Cultural, es Angélica, que ahorita no está. Ajá. Entonces, yo estoy aquí escuchando, tomando nota, Ujú. pero esto que dices, pues lo tomo en cuenta para planteárselo a ella y pues nosotros, o sea, entre nosotras, pues también decidir qué es lo que quisiéramos presentar. Esperemos que nos dé tiempo de armarlo bien, pero Ujú. bueno, si no es en este año, será el que sigue, pero definitivamente tenemos toda la intención de proponer algo para Memoria del Mundo, digamos, capítulo México, ¿no? Muy bien, Angélica. Y lo que yo te podría, Alejandra, Pero Angélica también. como dijiste, Angélica, bueno, me la saludé. Lo que me surge un poco es porque sí se han registrado, digamos, archivos de personajes, pero que están dentro de otro archivo y entonces dice, ay, bueno, es un archivo de una persona producida por él, ¿no? Entonces, digamos, a ver qué me dice Marta aquí, Romero, a ver si no digo una barbaridad, pero lo que pienso es que si ustedes hacen una buena justificación del archivo completo al comité, el comité lo que va a llegar a hacer es darles una recomendación, decir, a ver, bueno, sí hay una regla del archivo completo, no se puede. Ok. En este caso, este, hay que hacer un debate entre todos los miembros y tenemos que tomar una decisión. Ok. Suponiendo que sí se acepta, bueno, ya pasa, pero si no se acepta, lo que les vamos a recomendar o se les va a recomendar es, bueno, elijan qué parte del archivo y preséntenlo el año siguiente. O sea, esa puede ser una respuesta, me la estoy como Ok. imaginando. Sin embargo, también te quiero plantear lo siguiente. Si ustedes presentan las 7,000 cartas, dices tú, de ida y vuelta, me Siete parece mil nombres, o a sea, siete son mil 7,000, nombres, no son o sea, es cartas, la nómina de registrados. personas, Y más o menos, más o menos, sí, más o menos, que están dentro de todos los en contactos la que tuvo. correspondencia, sí. Y en la correspondencia, esto de ida y vuelta, a mí me parece, digamos, una parte del archivo muy rica, muy importante que pasaría así como pasa porque es muy valiosa y además, ¿qué pasa con tener ustedes ese reconocimiento de la correspondencia inicialmente? Después, en otros años, pueden ir presentando otras partes del Claro, archivo, ¿me explico? Y claro. lo que van a hacer al tener este sello de la UNESCO es precisamente que resaltar esa correspondencia les va a permitir, pues sí, primero que nada, difundir que el archivo existe y que tiene esa parte muy valiosa con esas características que ustedes están como poniendo por encima de todo lo demás. Y Ujú, al ujú. mismo tiempo pueden ustedes seguir haciendo toda su divulgación y el valor que tiene lo demás también lo pueden, digamos, estar como difundiendo en toda la prensa, en lo que ustedes quieran, pero sí resaltan una parte importante de por qué es valioso el archivo y eso hace que no se pierda de vista que, bueno, el archivo Gómez Morín es valiosísimo y ya se queda como el gran archivo producido por Gómez Morín, pero cuando ya se resalta una parte del archivo y se entienden las características de por qué ese valor patrimonial documental, digamos, tiene otro sentido. Sí, Entonces, digamos, ahora, por el tiempo, a lo mejor sí les conviene hacer algo un poco más modesto y presentarlo porque tiene los claro, elementos y de sí. ahí ver un poco a ponerse a prueba y que no tienen otra, de momento no tienen otra registrada antes, ¿verdad? No, 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 Ah, no, no, es pues sí valdría la pena, digamos, esa sería como mi recomendación así un poco más. ok, Pero no sé, ok, Marta, sí, si tienes alguna idea adicional. sí, no, tiene perfecta lógica y creo que pues hay argumentos que se sustentarían, digamos, Mm, la propuesta, digamos, como la sección de correspondencia en el archivo Gómez mm, Morín, ¿no? Porque el archivo está, digamos, dividido en dos fondos, el fondo mm, Manuel Gómez Morín, ¿no? Y ujú, el fondo que se refiere al Partido Acción Nacional.
que también tiene claro. su sección de correspondencia que es muy grande, ¿no? Y tiene Ajá. las mismas características. Yo creo que en este momento nos concentraríamos en la sección de correspondencia relativa al Fondo Manuel Gómez Morín, pero son características muy similares. Algunos corresponsales se encuentran en ambos fondos, ¿no? Mm. En fin, entonces sí, creo que la correspondencia, digamos, es como la columna vertebral del archivo, ¿no? Así lo Todo el pondría yo. archivo, claro. Ah, mira qué Ajá, bien. ¿no? Y de ahí se desprenden, pues, su labor profesional como abogado o como funcionario público o como funcionario Ujú. universitario, en fin, en todas las actividades que él desarrolló en su vida, pero la columna vertebral, pues, sigue siendo la correspondencia, ¿no? Bueno, pues ya, ahí ya tienes todos los argumentos, ya más ponlos por escrito. Sería buenísimo. Vale, Ahora, también, como me acabas ya de señalar, el fondo como tal, pues piensen si también como fondo completo y solo en alguna parte del formulario resaltan la correspondencia. Esa es otra idea. ok, El fondo Gómez ok, Morín, porque ok, claramente me estás diciendo se divide el archivo en dos fondos. Ustedes proponen uno. ok. También Ok. eso podría ser otra Es que alternativa. también, sí, porque en el fondo, digamos, Manuel Gómez Morín está, digamos, la correspondencia como esta sección importante, Ujú. pero está la rectoría de Gómez Morín, ¿no? Que también es fundamental porque pues, la lucha por la libertad de cátedra y la autonomía universitaria está muy bien, digamos, documentada en esa sección o su función como funcionario, su gestión como funcionario público, en fin. Creo que el fondo Manuel Gómez Morín, o sea, el fondo, esa parte del Ujú. fondo, podría ser un digno representante, digamos, que se podría argumentar también. Sí, me parece muy Muy bien. Y me gusta que me ayudes a definirlo así porque estábamos también un poco, digamos, perdidas la duda, ajá, claro. ¿no? Es que es enorme, justamente, ¿no? O sea, Exacto, eso es lo difícil hablar de luego, todo. y toma mucho tiempo hacer toda la Sí, justificación de todo, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, muy Entonces, bien. sí. Sí, y yo nada más para terminar, ahora sí que ya estando con la palabra dada, Ujú, eh, justamente para las cartas de recomendación o lo que mm, quieras, digamos, yo tenía como dos ideas, ¿no? Unos, si eran personas que recomendaran, que nos recomendaran, digamos, para poder tener el reconocimiento mm. diferenciado de recomendaciones de investigadores que han trabajado el archivo. O sea, cómo se plantearía Sí, ahí? bueno, de mi experiencia normalmente son más bien investigadores o personas que han estudiado los documentos que los conocen, que de ahí han pues logrado, no sé, escribir libros, artículos, presentaciones, son expertos en el tema, más que, no sé, el director de otro archivo, que conoce muy bien la institución, es diferente, ¿no? O sea, aquí sí hay que resaltar el patrimonio, tal, o sea, la información, la documentación, la riqueza informativa para qué puede ser, qué temas, etcétera. Esa es la tendencia en lo general. En el- Ok. O ¿Mm? sea, Sí. la recomendación de investigadores usuarios del archivo. Educadores, pues sí, Sí. siempre es mejor porque ellos resaltan esa parte de por qué es valioso y en qué les ha servido, temas especializados, etcétera, ¿no? Ok, ok, General, ok, pero no está de más también una carta de alguien, algún directivo de alguna institución de archivo, biblioteca, no ok, está bueno. ok. Ujú. Sí, sí. Y por Yo último, sugeriría perdón, yo sugeriría no, que los investigadores, como lo menciona Jolia, que han trabajado el archivo y pueden dar, digamos, fe del valor documental, histórico, etcétera, de esos documentos, vayan en la sección de árbitros. Y las cartas de recomendación de otros archivos, etcétera, pues bueno, pueden ir como material anexo de apoyo a la propuesta. Cierto, sí, muy ok. bien. Y bueno, ya que tengo la palabra arrebatada más que otra cosa, disculpen ustedes, este, pues sí, aclarar que
que el programa lo que busca es registrar cosas que sean representativas, o sea, patrimonios que sean representativos de la riqueza patrimonial que tiene, en este caso, México. Entonces, si ustedes optan por que se registre solamente o buscar el registro de esta parte de las cartas únicamente, está bien de todas maneras porque el reconocimiento va a salpicar al resto del archivo, Claro, ¿no? Entonces, claro. no es, a veces queremos que se registre cada uno de los documentos y la verdad es que el programa no pone en duda el valor documental, histórico, patrimonial de los documentos que tenemos, pero sí necesitamos, digamos, convencer al programa porque estos son representativos de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? De nuestra memoria histórica, etcétera. Ujú, ujú, Tener eso en mente en el momento de hacer la presentación, ¿no? La ujú. postulación. Gracias. Gracias. Y bueno, no, a ver, ya me perdí un poco si hay alguien que no le hemos dado la palabra, sino para ir cerrando, Muchas porque ya gracias. casi son las 3. Digo, ya casi termina la hora. Marta, ¿tú ubicas si alguien faltó de darle la palabra? Creo que no, ¿verdad? Solo tenemos a Mari Carmen, creo que ella tenía problemas en el audio, Conexión. Sí, conexión. tiene problemas de conexión que se va y viene, pero, a Ah, ver, ok. Sí, pero perdón, ahorita está. Ajá. María del Carmen León García de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH y junto con Julieta García, mi jefa de investigación, estamos preparando la propuesta del archivo Jorge Enciso. Yo he trabajado mucho la planoteca de ese archivo, es muy rica, es todo lo que han hecho los arquitectos restauradores del Instituto de Antropología e Historia en la conservación y restauración de monumentos históricos en todo el territorio nacional. Y el archivo tiene documentos desde 1914 a la fecha, así que es un acervo de más de un siglo de historia en la conservación y restauración arquitectónica de nuestro país. Eh, am, Obviamente no tenemos duda de la riqueza del acervo, pero sí nos surgieron muchas dudas a la hora de llenar la propuesta de Memoria del Mundo. Y tenemos un primer borrador que pues nos falta discutir bastante. A mí me gustaría que se tomara en cuenta todo el acervo, no solo la planoteca, pero escucho que podríamos ir en partes, ¿verdad? En proponer primero, por ejemplo, lo que es solo la planoteca. Y no sé, Julieta, si quiera agregar algo al respecto de nuestras dudas. Ujú. Que pudiera ser un primer paso, solo proponer la planoteca y después todos los expedientes. Lo que pasa es que van de la mano, obviamente, ¿no? Expedientes y Claro. planoteca, no se entiende mucho un acervo sin el otro. Bueno, dudas, dudas. No sé si Julieta quisiera exponer algo. Gracias, Mari Carmen. Justo creo que fue cuando te sacó el sistema, me habían dado la palabra y esto habíamos comentado, sí, tenemos o teníamos la idea de proponerlo todo completo porque Ujú. no teníamos en mente esta regla de solamente algunos pues fondos o series o colecciones del archivo. Y yo creo que sí es cuestión de revisarlo, porque incluso la planoteca completa es muy amplia y habría que ver, surgió aquí una idea parte de Norma, que es la otra persona que también lo está trabajando con nosotras tres, eh, que pudieran ser los planos de las zonas de monumentos históricos para enfatizar, digamos, sí, la riqueza, pero también las características pues únicas
de este tipo de planos y por qué es una zona de monumentos, que es distinto a lo que ahora existe como programa Pueblos Mágicos, esto es de los años 70 hasta la fecha, y digo, es solo una idea y lo tendríamos que trabajar, yo creo que sí, sí podríamos llegar a alguna conclusión y justo esta, pues escucharlas a todas, las participaciones, pues nos están dando idea de qué sí podemos y hasta dónde podemos llegar, en qué alcances, ¿no? Claro, y si me permites, Julieta, Sí, te doy un ejemplo. En el 2011 propusimos, cuando trabajaba en el Archivo General de la Nación, una oye, parte del archivo, mapas, planos e ilustraciones, porque era inmenso. Entonces, incluso yo lo consulté en el Comité Mexicano, que nos asesoraran, y llegamos como a varias conclusiones de opciones, ¿no? Porque esos son los planos, parte de esos planos son los que se pedían para asignar tierras en la época colonial. Entonces nos fuimos como un poco más a esa parte de qué queremos resaltar de los planos, y se eligieron 300 y pico de planos con pictografías indígenas. Entonces, te fijas, o sea, son como de lo que ya es rico en información, que es todo. ¿Qué voy a resaltar? Como dices tú, esta parte me parece que sería importante, los planos de las zonas de monumentos históricos, porque finalmente eso, si ustedes lo piensan a futuro, estar vinculados con el sello de la UNESCO, que estos planos son de los monumentos históricos, y finalmente hay un programa de patrimonio cultural, ya sea mundial y en ese caso nacional, de esos monumentos. O sea, ustedes están como en sintonía con los programas afines a Memoria del Mundo dentro de la UNESCO. O sea, si lo ven desde ahí, se justificaría muy bien. Entonces, todo es que también al llenar el formulario, para que no tengan que pensar en que cómo integro todo y le doy valor a todo en un papel, en un formulario que tengo un mes para presentarlo. Entonces, sí, sí sería muy bueno que elijan una parte, a menos que puedan hacer algo que quieran presentarlo todo y ya hacer una buena justificación, pero luego a veces cuesta más trabajo que hacer algo muy más concreto. Pues, sería como una recomendación. No sé si Marta tenga algún comentario adicional, pero creo que hizo algo muy importante ahí en el chat. Puso, que les recomiendo que lo lean, el comentario de Marta para quienes proponen archivos completos. Lo que sí ayuda, participemos o no en esta convocatoria de este año. Bueno, la convocatoria se abre cada año también, eso hay que tenerlo en mente. A veces conocer lo que nos está pidiendo una convocatoria, pues nos ayuda a prepararlo para estar listos para la siguiente, ¿no? Lo que sí invita este tipo de convocatorias y en el programa es que hagamos una reflexión realmente y una valoración de nuestro patrimonio que queremos proponer. Entonces, ustedes están entre dos patrimonios, entonces, ¿cuál representa realmente, no, los dos, pero cuál representa más o cuál es único, irrepetible, irreemplazable, ¿no? ¿No? Que realmente destaca entre todo el mundo de documentos que tenemos en el país, para que estos patrimonios en particular los podamos ver como eso, como patrimonios particulares que sí hablan de nuestra identidad y sí son de nuestra memoria porque es irrefutable que así es, ¿no? Entonces, sí, invita a hacer este análisis y bueno, y si hay más gente involucrada, pues es mucho más rico porque se conocen mejor los patrimonios. Sí, por ejemplo, la Filmoteca de la UNAM ha presentado varias postulaciones a Memoria del Mundo. Recuerdo en el caso de la memoria regional, nacional y regional, propusieron las colecciones de la Revolución, para darles una idea, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, hay mucho cine antiguo, pero de ese cine que elegimos. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, piénsenlo en función de otras. Y por eso les sirve, ayuda revisar las páginas de Memoria del Mundo, la nacional en este caso, para que comparen cómo lo han hecho, qué han propuesto y ustedes ya en particular qué pudieran proponer.
No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Estamos ya cerrando la hora, estamos concluyendo la hora. Daniel, no sé si tengas algún comentario en relación a la organización de esta sesión, por favor, por el tiempo y respeto a todos. A ver si quieres. Comentar que ya se nos llegó la hora, como dice. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo. Aquí ya les dejaron correos también para tener conversaciones posteriores más abundantes, efectivamente, y tener otros intercambios que nos agotan en esta sesión, ya quedan los medios de comunicación establecidos o reforzados. Y pues agradecerles nuevamente tanto a Marta como a Yolia todo este apoyo durante esta hora y toda esta sesión que ha estado muy, muy buena, creo yo, porque pues ha aclarado, yo creo que les ha aclarado el panorama que nos estaban explicando sus dudas. Y bueno, y agradecerles nuevamente y pedirles si pueden prender sus cámaras para sacar como la fotito. Esto se está grabando como quiera. Lo digo para que entonces Gabriela, que nos apoya en la parte de comunicación, de repente pueda poner alguna filmina o así, alguna notita, algún post de Facebook y bueno, nos pueda ayudar a divulgar, digamos, un poquito más esta sesión que se ha organizado, la segunda, ya no se organizan más, ya no hay una posterior. Pero por eso es importante que estos correos, estos vínculos ya queden establecidos por si hay posteriores dudas. Y no duden en pedir de repente alguna asesoría adicional si es necesario, alguna bilateral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para entrar más en detalles. Estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones al respecto. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. No sé si alguien más puede abrir la cámara, si alguno de los otros colegas ahí pues, quieren. Si no, pues bueno, obligación. Igualmente sola se saca la foto porque pues acá esto se está grabando. Entonces nomás acá va a tomar una captura de pantalla acá de Gabriel. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, nuevamente. buenas tardes a todos. Qué Pasen muy Luego, amables. bien. buenas Pasen tardes. muy bien. Pasen muy Gracias. bien. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Chao.